Realmente en la oposición no hay tantos opositores que busquen la excelencia. Y para mí es fundamental en una oposición tan subjetiva, en la que tienes tanta competencia y realmente si lo haces bien puedes jugar con esa subjetividad a tu favor, que busques la excelencia. ¿Y qué significa buscar la excelencia? Significa partir de profundizar, de ser curioso, de entender por qué haces las cosas y no simplemente hacerlas. Te explico. Todo el mundo va a innovar. Todo el mundo va a presentar diferentes metodologías activas, va a hablar de evaluación formativa, va a hablar de diseño universal para aprendizaje, pero la mayoría, porque están en modo piloto automático, va a decirlo porque se lo dice el preparador, va a decirlo porque lo dice el currículum. Ahora bien, ¿cuántos opositores saben por qué aplican evaluación formativa y van un pasito más allá de poner la nota? ¿Cuántos opositores de manera específica saben aplicar esa evaluación formativa a las diferentes sesiones? ¿Cuántos saben por qué lo utilizan más allá a nivel curricular? O sea, estás utilizando una metodología porque sí, porque es tendencia, porque todo el mundo habla de ella, o realmente ha habido estudios donde se ha visto que la evaluación formativa revierte positivamente en el aprendizaje de nuestro alumnado. Y si los hay, ¿por qué no los citas? Y de nuevo, en esa evaluación formativa, ¿la conectas con que tu alumnado es el protagonista del aprendizaje? ¿Y de qué forma utilizar los instrumentos de evaluación? ¿De qué forma ofreces el feedback? ¿De qué forma conectas esa evaluación formativa con la metodología central que utilizas, como puede ser un aprendizaje cooperativo? Pues bien, esa es la diferencia, esa es la excelencia. Y la excelencia también es preguntarse continuamente cómo puedo ser mejor opositor y cómo puedo cada semana mejorar un poquito las habilidades que te vas a encontrar el día del examen. Hemos hablado mucho de esto a nivel de estudio, es decir, técnicas de estudio, a nivel de comunicación, que el tribunal me entienda, tanto en el papel, expresión escrita, como oral, expresión oral en mi exposición, que sea un profesional de la enseñanza, que sepa por qué innovo, que sepa programar. Y estas habilidades se pueden trabajar y no son complicadas de desarrollarlas. Pero claro, no tienes que ser conformista. No, es que yo he hecho la exposición 3 veces y ya está. 3 exposiciones, me he visto bien, ya estoy preparado para el día del examen. Buscar la excelencia en oposiciones de educación, y muchas veces 1 más 1 sí queda 2 en oposiciones de educación, es lo que hizo Carmen, que la vimos en la charla que tuvimos con ella. Con 22 años se sacó plaza. Obviamente hay cosas que no podemos controlar, la suerte, el tribunal, el buen año, perfecto, pero también podemos extraer aprendizajes de su preparación. En concreto, ella hizo tremendamente bien, empezó a exponer desde el principio. Eso es excelencia. Empieza a exponer, aunque no tenga todos los puntos, voy haciendo puntito a puntito en la programación y la expongo y veo mis debilidades. Empezó también cuando ya había hecho muchas exposiciones, en vez de decir, ya lo tengo, ella contaba que fue a un colegio público, pidió si le dejaban una clase para exponer y le dijo a 2 funcionarias docentes, que además eran o habían sido miembros de tribunal, si le podían dar feedback. Eso es excelencia. No contentarse únicamente con lo que te dice tu preparador, sino ir un pasito más allá. Y la excelencia en utilizar metodologías activas es justamente tener en cuenta 4 principios. El primer principio: ¿qué pretendo enseñar? ¿Qué pretendo que mi alumnado aprenda? El segundo: ¿a través de qué voy a hacerlo? ¿De qué metodología? Y también, ¿de qué forma de evaluar? Sin evaluar no hay aprendizaje, y sin una metodología que implique a nuestro alumnado, en la que se tome decisiones y haya momentos de reflexión, tampoco va a haber aprendizaje. Aprendemos sobre aquello en lo que pensamos. Tercero, ¿cuáles son las características de mi grupo? ¿Cómo está a nivel de diversidad? ¿Cómo puedo utilizar la diversidad a mi favor? ¿Cómo tengo que hacer esas agrupaciones para que todos tengan experiencias de aprendizaje positivas? ¿Y cómo voy a registrar el aprendizaje generado, o cómo voy a medir lo que ha hecho mi alumnado y cómo le voy a ofrecer feedback preciso, enfocado en la mentalidad de crecimiento, para que sigan mejorando y que la nota no sea el final
has sacado esta nota, ya no podemos mejorar las habilidades, porque eso no es evaluación formativa. Así que si buscas la excelencia de manera concreta, te aseguro que tienes muchas papeletas para hacer una muy buena oposición de educación. Y si quieres un añadido, ya sabes que este año nos hemos propuesto tener una formación de referencia, que es nuestro curso de programación y exposición, donde te llevamos de la mano, tanto a la hora de crear la programación, tanto a la hora de, si estás en estabilización, crear tu situación de aprendizaje y luego exponerla. Todo con ejemplos, clases en directo prácticamente semanales, tutorías en las que contestamos todas las dudas y pago único y tienes acceso a todo inmediato. Entonces creo que te puede venir muy bien. Échale un vistazo y como siempre, mañana nos vemos. Un abrazo.